Cada grupo va a hacer su preparación. Entonces ustedes me van diciendo cuáles son los pasos para hacerlo de forma artesanal. Alistamiento. Primero, ¿qué? Alistamiento. Eso no lo podemos dejar atrás, todo lo que es la implementación de la reglamentación alimenticia, ¿cierto? Todo lo que es el Misaplat, verificación de qué, de insumos y demás. Recordemos que la responsabilidad que tenemos nosotros como cocineros es bastante grande. Entonces siempre hay que trabajar con las mejores condiciones, ¿cierto? Hablen ahí. Segundo, ¿qué sería? Mezcla. La mezcla la vamos a hacer exactamente igual. Lo único que vamos a tener en cuenta, jóvenes, es que como vamos a trabajar con dos harinas alternativas, de hecho con la harina alternativa que es el maíz, o sea, vamos a trabajar con dos harinas, entonces lo que hacemos es que las vamos a incorporar al principio, las vamos a incorporar, a integrar, y a partir de ahí arrancamos el trabajo que normal como lo hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces hacemos el volcán y demás, tenemos todos los cuidados que hay que tener. Esta mezcla vamos a trabajarla más o menos unos 8 minutos. Vamos a tener el mismo cuidado, jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, aquí la cantidad de agua que vamos a utilizar es muy poca. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, para el pan de bien utilizamos más o menos el 450, ¿no? Entonces, ¿ahí por qué creen ustedes que disminuye la cantidad de líquido? Las propiedades del maíz. Como que. No. Bueno, lleva queso. ¿Qué más lleva que le aporte humedad a la preparación? Huevo. Entonces, miren chicos, aquí prácticamente estamos utilizando 4 veces la cantidad de huevo que hemos utilizado normalmente para la preparación, ¿no es cierto? O sea, por libra de preparación habíamos utilizado más o menos 25 gramos de huevo, digamos, para el pan de Viena. Para la masa danesa lo mismo, en cambio, mire, acá estamos utilizando 4 veces la cantidad. Entonces, chicos, aquí es donde se empieza a definir las características de una masa que aliñada, ¿no es cierto? De un pan que enriquecido, o sea, la cantidad de huevos es 4 veces la que habíamos manejado. Vendría a ser 8 veces la del pan de corteza, ¿no es cierto? Porque el pan de corteza no utilizamos huevo. Entonces, esta tendría 8 veces más huevo que la fórmula que hicimos de pan de corteza, del pan vienés. Bueno, entonces por un lado esto nos va a aportar mucha humedad a la preparación. Fuera de eso, tenemos la parte de la margarina. Normalmente, si ustedes revisan las formulaciones, margarina hemos trabajado más o menos 50 gramos por libra, o sea, más o menos 100, 120 gramos por kilo de preparación, ¿no es cierto? Aquí prácticamente la margarina estamos trabajando 200 gramos de grasa por kilo de preparación, ¿no? O sea, 100 gramos por libra. O sea, también se duplica la grasa. Entonces, esto es lo que nos está definiendo. También está mal. Un pan que Ah, no, todo bien, todo bien. Sigue, sigue. alineado. ¿O sí? Y ¿cuál es el otro ingrediente? La leche, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente, ¿qué otra preparación le habíamos colocado leche? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces, es la primera vez que utilizamos leche para elaborar las preparaciones. O sea, estamos utilizando esos 3 ingredientes: leche, huevo, margarina, en grandes cantidades. La margarina, aquí es donde vienen los máximos y los mínimos. Aquí la tengo en la cantidad mínima. Yo, por ejemplo, margarina, el pan Tolima. El pan Tolima puede tener
en porcentaje de grasa puede llegar a tener hasta un 50%. Y no solo de margarina, sino que se hace una mezcla de mantequilla y manteca de cerdo, pero puede llegar a ser el 50% de la preparación. Los huevos también los podríamos aumentar hasta un 30%. Y la parte láctea podríamos aumentarla hasta un 20% más o menos. O sea, los máximos, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero decir yo es que entre mayor sea el porcentaje de huevos, entre mayor sea el porcentaje de leche, entre mayor sea el porcentaje de grasa, pues voy a necesitar menos agua, porque prácticamente toda la humedad la van a aportar esos tres ingredientes, y mi preparación va a quedar mucho más enriquecida. No sé si alguien ha comido aquí pan mariquiteño, de Mariquita, Tolima. Es un pan aliñado. Ustedes lo pasan en una bolsa de papel. El pan es delicioso, pero tiene tanto porcentaje de grasa que la bolsa alcanza a quedar como impregnada de grasa, pero eso es una delicia. Lógico que eso no es para una persona que esté a dieta, ¿no es cierto? Que persona que tenga problemas de obesidad, triglicéridos, pues no se va a poder comer a lo mucho un pan integral, pero sumamente integral, o no comer nada de masas delgadas. Pero entonces quedó claro qué es lo que le da la característica a este grupo, ¿cierto? La presencia de leche, huevo y grasa en un alto porcentaje. Les voy a quitar estos porcentajes de acá los máximos. 10 gramos, sí, ¿no? O 10 Eso es lo que se podría hacer, pero no lo vamos a hacer. Es el que me Ah, por eso. No, todavía. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a incorporar? O sea, incorporamos los ingredientes, y vamos a incorporar los ingredientes enriquecedores primero. O sea, no le vamos a agregar absolutamente nada de agua hasta que no sea necesario incorporarlo. ¿Por qué? Porque si yo llego y arranco a mezclar y le empiezo a agregar huevo, después no me va a recibir, le empiezo a agregar agua, después no me va a recibir ni los huevos ni la grasa. Y para mí, o sea, para darle las características al producto, necesito es que se incorporen los huevos, la grasa, y ya después si veo que se necesita, y si le empiezo a incorporar el agua de forma gradual, ¿no? Como lo hemos hecho siempre. Aquí quedó muy bien, o sea, más o menos. Nunca se nos va a olvidar. Bueno, mezcla 8 minutos. Tener los mismos cuidados, que no haya contacto inicial de La sal con la levadura y sal. Y sal, ¿no es cierto? Porque es una masa leudada. ¿Qué otra cosita le ven ustedes de diferente a esa preparación que nunca lo habíamos hecho? Pero hablen duro, hablo el tema gastritis. Vuelvo a hornear. Muchachos, siempre energía, ¿no? Y los jóvenes se van para el batallón. Allá estuve dando en el batallón de alta montaña, en el búnker, estuve dando un técnico de panadería. Y de ese búnker allá en el Sumapaz repartían el pan para todos los batallones de ahí para abajo, hasta la picota. Y eso trabajaban en cantidades, pero entonces el soldado panadero era el que menos multeaba. Buena vida. Eso sí, llegaba y me los alineaba el sargento. Bueno, saludos al instructor. Instructor, usted ahora es el comandante de ellos. Cualquier cosa me avisa. Entonces, como siempre, no falta una caspa en el grupo. Estoy llegando a nadie, pero eso los cogían con todo el equipo. El equipo pesa como 25 kilos, y toda la vaina. Y allá nos ponían a dar vueltas. Y ya cuando llegaban después al siguiente taller, llegaban suavecito. Claro, entonces el coronel tenía un negocio. Imagínense que querían implementar la parte de pastelería y no tenían nada, pero nada es nada. Me dijo, profe, ¿qué necesito para implementarlo de pastelería? Entonces le dije, pues voy a pedirles unas cositas, ¿no? Entonces pedí 2 batidoras de 25, pedí un horno rotatorio, y a la siguiente clase ya estaba todo eso, porque claro, el man tenía un negocio ahí montado.
era el que manejaba toda esa distribución para todos los batallines. Pero entonces los soldados la pasaban bien, le daban buena alimentación y todo, porque necesitaba gente que le trabajara. Entonces tenía funcionando bien. Y nosotros sí por allá en el monte, bueno, mezcla. 8 minutos. Después de la mezcla viene que el primer descanso. Este primer descanso, jóvenes, lo vamos a dar de 30 minutos. En ese descanso salen todos al receso y las personas que van a recuperar en ese descanso, pues se ponen, adelantan el proceso más o menos a lo que lo llevamos, ¿cierto? Después de ese primer descanso viene la parte de ¿qué seguiría? Acondicionamiento. Acondicionamiento de la masa, ¿no es cierto? Que en términos generales eso va a ser sinónimo de ¿qué? De elasticidad, ¿no es cierto? Ahora, pues estábamos hablando de qué ingrediente habíamos dicho que el polvo de hornear, ¿no? Entonces, como podemos observar, este tipo de productos lleva dos ledulantes, ya el ledulante químico, que es el polvo de hornear, y lleva el ledulante biológico, que es el que hemos estado trabajando normalmente. Entonces, esa combinación de esos dos ledulantes le va a dar una textura especial a la preparación, una textura en forma de miga de galleta. Entonces, por ejemplo, el roscón resobado de la Vega también lleva esa combinación de dos ledulantes. El calentano, que también es una masa, un pan aliñado, también lleva esa combinación de esos dos ledulantes, y eso le da esa característica como de tipo de ¿qué? De miga de pan, miga de galleta final después del horneo, ¿no es cierto? Además de eso, que el polvo de horneo, chicos, recuerden que el polvo de horneo solo reacciona a temperaturas superiores a 80 grados centígrados, ¿no? O sea, vamos a tener la ledulación normal más el aumento de tamaño por acumulación de dióxido de carbono cuando reaccione ¿qué? El polvo de horneo ya cuando entra en la preparación al horno, o sea, va a tener doble ¿qué? Doble reacción, ¿no es cierto? La ledulación normal más la reacción que produce el polvo del horneo a temperaturas superiores a 80 grados centígrados. Bueno, entonces después del primer descanso, el acondicionamiento. Recordemos, jóvenes, que estamos trabajando con una harina alternativa. Entonces la textura, las características que vamos a observar nosotros, que vamos a sentir de la preparación, no son las mismas, ¿no? Cambian, porque la harina alternativa tiene eso, ¿no? Acuérdense, del pan integral cambia la textura y demás, no vamos a poder observar tan fácilmente cuando lo hacíamos de forma industrial, digamos, esa formación de ¿qué? El punto de gluten, ¿no? Por lo que ya hay otra harina diferente en el procedimiento. Entonces, el acondicionamiento le vamos a dar más o menos otros 8 minutos. Y después vendría ¿qué? Segundo descanso. Segundo descanso. Después de este segundo descanso, sí le vamos a dar los 15 minutos. Después del segundo descanso, ¿qué vendría? Peso, boleo, corte y... Ay, ¿qué falta? Pesado, corte, boleo y armado del producto, ¿no es cierto? Armado. Me lo dijeron fallo, ¿no? Peso, boleo, corte. ¿Cómo rayo? Entonces ya sabemos que el pesado, cogemos la masa, miramos a ver cuánto está pesando, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer acá, chicos, es que vamos a dividir la masa en 6 partes iguales. O sea que por cada grupo van a salir ¿cuántos? 6 panes alineados, ¿no es cierto? Entonces, esos 6 panes alineados le vamos a dar una forma que no habíamos manejado, que es una forma de ¿qué? De corona. Entonces vamos a coger cada una de estas partes
vamos a dar la forma tradicional que hemos trabajado. Que yo en la primera clase les dije que es la que más se utiliza, que es la de rollo sencillo. ¿Sí ve que tanto se utilizará que en todo lo que hemos hecho lo hemos estado utilizando? Entonces cogemos cada una de esas 6 masitas, la estiramos, que el cierre quede pegado, lo enrollamos y vamos a sacar una tira de aproximadamente unos 50 centímetros. ¿Salieron al metro? Cuando tengamos esa tira, la vamos a aplanar y vamos a dejar acá 2 centímetros que no vamos a tocar para nada. Para hacer nuestra trenza. O sea, esos 2 centímetros no los vamos a tocar. El resto, con ayuda de nuestro raspe metálico, le vamos a hacer el corte por toda la mitad, ¿no es cierto? O sea, nuestra masa se va a abrir. Apenas se abra, le vamos a hacer el trenzado y a ese trenzado le vamos a dar la forma de ¿qué? De corona, ¿no es cierto? Ahí vendría que dar una corona trenzada. Esa corona trenzada, jóvenes, la vamos a brillar con agua y la vamos a llevar al siguiente paso. Lo vamos a hacer en el combi. Entonces vamos a trabajar la parte de medulación y crecimiento, ¿no es cierto? Medulación o crecimiento y la parte de horneo. O sea, recordemos que ahí tenemos las 2 funciones ya en el combi. ¿Ustedes ya trabajaron con este? Sí. Bueno, entonces la medulación, ¿qué variables se manejan? Temperatura y humedad. Se escuchen, chicos, ¿no han desayunado? No? Bueno, entonces temperatura y humedad, ¿no? Recordemos que aquí lo que manejamos son variables y hasta el momento todo lo que hemos hecho ha sido comestible, aceptable. ¿Por qué? Porque hemos manejado de forma que adecuada las variables. En el momento que no manejemos las variables como debe ser, ahí poseemos ¿qué? Problemas. Lo que hablábamos la otra vez, o sea, esos panes no nos los compran en la primera línea, no quedan como piedras. Entonces, tengo que ir a visitar que los odontólogos, un pedazo de pan y nos partimos las muelas. Entonces aquí vamos a darle más o menos unos 40 minutos de crecimiento y vamos a darle la parte de horneo. Vamos a trabajar a 160 grados centígrados aproximadamente por unos 15 minutos. Entonces entre horneo y crecimiento más o menos se nos va a dar ¿cuánto? 55 minutos, ¿no es cierto? Apenas salga la preparación, entonces viene la parte de degustación. Y más que degustación, se llama que retroalimentación positiva del proceso, ¿no es cierto? Mirar a ver qué inconvenientes se presentaron y demás. Esta preparación tiene un ingrediente que es, o sea, yo podría hacer el pan sin este ingrediente, también que queda rico. Sino que con este ingrediente es un ingrediente adicional que le colocamos, como por ejemplo el pan integral. Yo también lo podría hacer sin qué, sin nuez y uva pasa, pues le agrego ese ingrediente para mejorar la calidad del producto. Entonces aquí también le vamos a colocar el queso costeño, que es un ingrediente que, un lácteo, un ingrediente que enriquecedor, ¿no es cierto? De acuerdo a la clasificación. O sea, en realidad tendríamos 4 ingredientes que enriquecedores en esta preparación y por eso es que este grupo se llama ¿qué? Masas que alineadas, masas que enriquecidas, ¿no? Pregunta, jóvenes. ¿Cuándo se agrega el queso? ¿Cuándo se enrolla? No, el queso lo rallamos, muy bien. El queso va aquí en la mezcla. O sea, en la mezcla va absolutamente ¿qué? Todo. O sea, el queso rallado y demás lo incorporamos ahí a la mezcla. Menos el agua y la sal. El agua y la sal recordemos que toca ¿qué? Gradualmente, ¿verdad? Y la sal después de ¿qué? De 4 minutos de haber iniciado ¿qué? El proceso. Entonces, jóvenes, por favor, los de dosificación pesemos muy bien. Ya les traigo la báscula para que